Bueno, me encuentro aquí con César y Paola. Ellos son dueños de Paos y hoy estamos para poder conocer la historia de ellos acerca de cómo iniciaron su negocio. Así que queremos empezar por ahí. ¿Por qué no se presentan y nos cuentan esa gran historia que tienen? Sí, bueno, gracias. Ella es mi esposa, Paola. Yo soy César Herrera. Tenemos muchos años de ser parte de nuestra iglesia, Gran Comisión. En el 2009, nosotros nos casamos. Y un mes antes de casarnos, ella se quedó sin trabajo. Y entonces me acuerdo que yo le dije, pues pongamos la boda mejor. Wow, porque sí se miraba. Sí, o sea, no podíamos subsistir solo con mi sueldo, ¿verdad? Entonces ella me animó, como parte de su rol de esposa. Me dice, confiemos en el Señor. Me dice, el Señor va a proveer. Entonces eso realmente me caló y dije, démosle, casémonos, vamos a tirarnos confiando en el Señor. Nos casamos y estábamos sin trabajo todavía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, intentamos con algunos negocios de la familia, le dieron trabajo, pero ella estaba presentando en ese momento un cuadro de rinosinusitis que le estaba afectando bastante el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, fuimos al doctor y recomendó reposo, aparte de medicamentos. Y también probamos con otro familiar, ¿verdad? Lo mismo. Y dijimos, yo creo que este no es el plan de Dios para nosotros. Tal vez el Señor nos tiene otra cosa, ¿verdad? Aparte de eso estaba la cuestión logística de transportes, porque yo tenía mi trabajo, tenía que llevarla, traerla. Era bien complicado, pero no teníamos cómo complementar para el presupuesto. Yo también conseguí otro trabajo en ese momento, por horas, que ayudó. Pero el Señor seguía mostrando, esto no es lo que yo quiero para ustedes. Entonces le digo, mira, vos tenés una habilidad. Vos tenés en la sangre que tenés para cocinar. Entonces Dios puede usar esa habilidad tuya. Cuando llegaron a ese punto, ¿cuántos tenían de casados? Meses. ¿Ya habías probado toda la comida de ella? Entonces? Sí. No, ya sabías que tenía habilidad. Ya lo puedes comprobar. No, y desde antes. Pues, desde antes te ganó y veo por ahí, su ¿va? familia que tiene mano para cocinar. Entonces ella me atendía siempre con una comida rica, un postre rico. Y yo digo, estos postres son poderosos, Leo. Deberíamos de probar con esto, ¿verdad? Entonces ahí fue donde, bueno, recuerdo que una vez al trabajo de donde estaba César, yo llevé postre. Y alguien que tenía una cafetería lo probó. Entonces me preguntó y me dice, ¿y no será que hace también para vender? Entonces le digo yo, sí, fíjese que yo en el colegio los vendía, le digo, los metía en la mochila y yo los llevaba y eran los brownies. Entonces yo los metía, los empacaba y los vendía en el colegio. Y era famosa en el colegio por eso. Entonces ella me preguntó, entonces yo le dije, bueno, sí, probemos, ¿verdad? Entonces empecé a hacerlos y se vendían al punto que el mismo día que llevaba, ese mismo día me hacían pedido. Entonces después empecé con encanelados y así poco a poco, ¿verdad? Pues eso fue en el transcurso de meses, no fueron días. Y ahí estuvimos, ¿verdad? Y nos parecía como, ¿será esto lo que el Señor tiene, verdad? Porque no fue como que nos sometimos a, no, tenemos que hacer algo o presionándonos, sino que el Señor fue como dando esa guía, esa luz, y en medio de todo había paz, ¿verdad? Porque yo no lo descuidaba a él, porque para ese entonces no teníamos hijos, que era nuestro plan, desde que nos comprometimos y según nosotros en papel, teníamos de que yo iba a trabajar hasta que tuviera hijos, ¿verdad? Entonces, según nosotros íbamos como con ese plan, ¿verdad? A que yo trabajo hasta que venga el primero, pero la verdad que los planes del Señor no eran así, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando mencionó todo eso, César, eran unas migrañas que yo no me podía ni parar de la cama. Yo me paraba y yo sentía que todo eso me venía para acá, pero era que yo prácticamente estaba afectada desde la nariz, oído, garganta, era algo bien crónico. Entonces, y yo nunca me había tratado de eso. Entonces, ya cuando yo me quedé en casa y él llegaba y yo lo atendía, para mí era de bastante gozo, ¿verdad? Aparte que tuve el ejemplo de mi mamá, ¿verdad? En que ella pues siempre atendía y ella trabajó, pero ella llegó un tiempo en que dijo, no,
yo aquí es mi casa, mis hijos, mi esposo. La atención. Exacto. Entonces yo disfrutaba eso. O sea, disfrutaba que él llegara, que yo lo atendiera, que yo le hiciera Comidita caliente todos los días. Comida caliente. Él me decía eso y yo decía, qué gozo le causa que yo le tenga comida caliente. No, ¿verdad? definitivamente. Más si lo traía en la sangre. ¿Sí? Así que... Interesante que comenzamos sin equipo. O sea, sin herramientas, lo que teníamos era lo que teníamos en la casa, pues lo que nos habían regalado en la boda. De lo que nos habían regalado. Batidora de mano. Nos equiparon. Sí. Y poco a poco fuimos... O sea, era su estufa, sus mismas ollas, Sí. o sea, lo que tenían a Lo mano. que teníamos, Exacto, lo que o sea, teníamos. mi Sí. molde, ¿verdad? Porque mi mamá me prestó unos moldes Ah, que sí, ella se tenía. pasó. Sí. Mi suegra también me dio unos moldes. Ya cuando vio que yo estaba horneando, yo les decía, necesito, porque también nuestro presupuesto económico, gracias Sí, claro. a Dios, ¿verdad? No estábamos como en necesidad, pero estábamos como, no puede moverse un 5 para acá y no puede moverse un 5 para acá, sino que estábamos a raya, ¿verdad? Entonces la familia entró en acción, ¿verdad? Ajá. Entró en Sí, acción. no, inicial. Sí. Exacto. Muy- Entonces muy hay importante. un molde, y no es que empezó y nos surtió una panadería, ¿verdad? Sino Ustedes que... empiezan a hacer, bueno, los brownies a la cafetería, así. ¿Cómo empezaron a conseguir un poquito de clientes al inicio? Bueno, ¿Redes o No. Bueno, contactos? no, en ese momento creo que No había todo ese existía mundo. tan desarrollado como están hoy. Que es una gran herramienta ahora, Sí. ¿verdad? sí, definitivamente. Uno de las motivaciones también para el negocio de los pasteles fue que cuando nosotros nos casamos y nos dieron el precio de nuestro pastel de boda, nos asustamos y qué caro los pasteles. Entonces le digo yo, pudiéramos hacer negocio aquí también. Le digo. Entonces, en la familia, en los cumpleaños, nos ofrecimos inicialmente a poner el pastel, ¿verdad? ¿Y cómo aprendió ella? Ah, sí, gran historia. A puro YouTube. Sí. ¿Verdad? Ella no recibió ningún curso, o sea, Ajá. ni siquiera Yo, educación sí. de pastelería, nada. Nada. O sea, puro el Señor que puso en ella ese espíritu de arte, el deseo de querer hacer algo para apoyar la casa, ¿verdad? Dios le dio la sabiduría, ¿verdad? También ella fue diligente en buscar a través de estos canales en YouTube. Sí, que hay ¿verdad? tanta enseñanza ahí. Tutoriales y prueba y error. Bastante tiempo. Paciencia, ¿verdad? Y así, poco a poco, y que hacíamos los pasteles para la familia y le comentaba, mi nuera puede hacer pasteles, mi cuñada puede hacer pasteles. Entonces, poco a poco, a pura recomendación, ¿verdad? Recomendación de boca a De boca a boca. De boca a boca. Fue Y así la fue mejor. hasta el día de hoy. Nosotros hemos tal vez invertido en redes un 5%, ¿verdad? Todo ha sido... Me la recomendó el primo del cuñado de mi amigo que vive cerca. Ajá. Así, Sí, sí, o fui a un evento y probé un postre o probé un pastel que ustedes Ajá, que hicieron. ustedes- Sí. ya sí. Sí. Y poco a poco fuimos adquiriendo equipo, herramientas, más conocimiento. O sea, estoy hablando de un periodo de 9, 10 años, ¿verdad? Ajá. De ir agarrando experiencia donde yo Ustedes han sentía... estado bregando en este asunto de repostería, de brownie, cakes, y yo veo ahora una gran variedad Sí. en todo. Por la gracia de Dios, sí. Y a través de los años, de la paciencia, de la sabiduría que ha ido dando el Señor, de querer honrarlo a Él, ¿verdad? Dios nos ha traído hasta donde estamos, al punto que en el 2020, ¿verdad? Tomamos la decisión de que yo dejara de trabajar. Ahora fue al revés, Ajá. ¿verdad? Yo dejo de trabajar para meterme al negocio, ¿verdad? Pero en el nombre del negocio, Paos. Paos. Por Paola. Por favor. Ok. Sí, yo recuerdo esa noche estábamos... Estaba pensando en el nombre, ¿cómo llegaron a no, él? Sí, o sea, nos Desde pusimos en el septiembre. apartamento donde vivíamos esos primeros Ajá. meses, y yo buscando un nombre, ¿verdad? Buscando una parte creativa, diseñamos el logo, que es el mismo logo hasta el día Hasta de el hoy. día de hoy. Hasta el día de hoy. Ha tenido leves modificaciones, pero se mantiene. Pero ahí, todo eso fue dado por el Señor. Ajá. Ok. Sí, ha sido bueno, ¿verdad? Y algo que a mí me sirvió bastante era que yo trataba de priorizar, porque como recién casada, uno no tiene experiencia en nada, ¿verdad? Entonces yo trataba de priorizar, ¿verdad? Y oraba al Señor, bueno, Señor, yo quiero ser un 1% de la mujer de Proverbios 31, ¿verdad? Y oraba, ¿verdad? Y buscaba atenderlo a Él. Y buscaba que Él estuviera satisfecho, que Él tuviera todo en su casa, tuviera todo lo que Él necesita,
¿verdad? Y de allí yo partía, ¿verdad? Entonces, ok, yo ya está el almuerzo, ya está esto, ya está la cocina limpia, está la casa limpia, entonces empezaba. Me metía a YouTube y ya cuando miraba que él iba a llegar, entonces yo ya paraba y empezaba a listar todo y así, ¿verdad? Tiempo, inversión de tiempo. Están hablando de 9, 10 años, Sí. ¿verdad? Por ahí. En este transcurso han venido 3 hijas. 2 hijas. 2 hijas. Sí. Qué barbaridad. Valen Profetizando. como 4, no. Vale como 4, la verdad. Valen como 4. Como le Porque juntas. empezaron a haber cambios. El negocio creció. Denunciaste al tuyo para venir a este porque estaba creciendo, darle impulso, me imagino. Sí. A la vez ya estaban las tiernas. Las cosas empezaron a cambiar. Lo difícil. ¿Qué ha sido lo difícil en este proceso? Han aprendido, imagino, cantidad en todo, cómo manejar todo, mantener el balance. Yo los veo tan involucrados en la iglesia también. O sea, ¿cómo han hecho con todo eso? Que se me abruma la mente de pensar tanto, porque sí han habido muchas cosas, porque cuando uno busca honrar al Señor, el primero que está encima es el enemigo. Para tratar de derrumbar cualquier cosa que uno quiera emprender o hacer en casa o hacer en la iglesia o hacer con la familia, él está allí así, ¿verdad? Tratando. Y entonces fueron bastantes cosas. Sí. Bueno, el año que yo renuncié para meternos al negocio, viene la pandemia, ¿verdad? Uno de los grandes retos. Sí. 2 meses después. Sí, pero pudimos ver la mano de Dios porque pudimos pensar qué vamos a hacer y ahora que renuncié, pero Dios fue tan misericordioso que más bien ese año es el año que más crecimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez las otras empresas estaban cerradas y nosotros como estábamos desde casa podíamos producir. Eso sucedió bastante con muchos. Sí. Las empresas grandes cerraron, ¿verdad? Porque tenían muchos empleados y todo, pero las que estaban pequeñas en casa, podían seguir funcionando. Sí, así que es Y cierto. había necesidad. Sí. Exacto, sí. El dicho, no estamos en crisis, sino en Cristo. O sea, fue cierto, porque el Señor nos mostró, o sea, oramos, leíamos la palabra, versos que nos animaban, ¿verdad? A mantenernos y esperar la provisión de Dios. Luego, otra de las cosas fue que nos dio COVID a los 4, ¿verdad? Al inicio de la pandemia, ¿fue eso? No. Ya después, ya la segunda ola. Sí, es un año después. Ajá. Nos da COVID a los 4 y decimos, esta es nuestra única fuente de ingreso. Una semana sin trabajo. ¿Qué hacemos? Tuvimos que cerrar provisionalmente porque no podíamos arriesgarnos, aparte que nos sentíamos mal. Sí. Fue un gran reto, ¿verdad? Pero creo que las cosas más difíciles fue el segundo embarazo. Sí, bueno, ambos embarazos. Yo en ambos embarazos tuve vómito crónico. Entonces a mí ni con inyecciones, ni pastillas, o sea, no había nada que pudiera detenerme el vómito. No me digan que lo provocaban el olor a pastel. Exacto. No. El olor del pan, el olor de las esencias que yo manejaba, en general casi todo. Entonces yo entraba como en una lucha porque era una bendición, ¿verdad? Lo que había en mi vientre. Y yo le decía al Señor, ¿y esto por qué, verdad? Estamos con el negocio, aunque con la primera estábamos mucho menos, ¿verdad? Los pedidos, pero igual habían. Pero a veces no los podía agarrar porque yo estaba de repente y salía corriendo a vomitar, ¿verdad? Y fue una lucha, pero con la segunda sí dio bien fuerte, al punto que estuve como hospitalizada en casa por 3 días. Entonces me tuvieron que poner suero y vitaminas porque llegué a un punto que me desvanecí, ¿verdad? Y todo ese tiempo ya el nivel de pedidos era muchísimo más alto, eran casi el triple de lo que tenía con la primera. Y para el segundo embarazo ya tenía una. Sí. Entonces, el manejo de la casa, de él, su atención a él, al negocio, a la chiquita que tenía, porque para ese entonces ahora tenía 5 años, estaba pequeña. Entonces fue como bien duro, porque yo decía, Señor, no puedo cumplir con lo que tú has puesto en mis manos, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Decía yo. Y eso fue bien duro, Sí. pero... ¿Cómo salimos de eso? Bueno, yo recuerdo una vez que estaba en cama y yo me reventé en llanto, ¿verdad? Porque era tanta la presión, ¿verdad? ¿Y qué hago? Y en ese momento recibí una llamada de
de alguien de la familia, me dijo, no te preocupes, nosotros vamos a llevar el almuerzo. Y de ahí en adelante empezamos a ver la mano de Dios, ¿verdad? Proveyendo a través de la familia y a través de la familia de la fe. Hermanas de la iglesia que se ofrecieron para llevarnos almuerzo. Yo me sentía amado y eso levantó el ánimo de mi corazón. Y dije, vamos a salir de esto es temporal. Porque hay problemas que vienen, pero son temporales, ¿verdad? Como decía Pablo, el enemigo que nos quiere decir hasta aquí llegó, pero no. Porque si estamos de la mano del Señor, Él nos va a llevar, ¿verdad? Y así hemos, con paciencia, ¿verdad? Con fe en el Señor, confianza en Él, hemos ido saliendo de todas esas... Entiendo que nació un pastelero, entonces. Si ella no podía, nació un pastelero, ¿o no? Es correcto, sí. Sí, ahí hemos estado, o sea, Dios ha puesto esa habilidad también. Y Es yo me muy involucro bueno en haciendo pasteles. figuras y todo eso. Él Sí, porque también hace yo su recuerdo haber parte. visto un pastel de ustedes que tenía unas figuras, pero estaban tan bien hechas. Yo pregunté, ¿quién las hizo? Y me dijeron, él. Salió artista, dije yo, salió Sí. escultor, No. salió... wow. La verdad que han sido cosas, porque yo recuerdo cuando comenzamos, yo empecé, como quien dice, lo más cercano a pastel fueron cupcakes. Ajá. Entonces de los cupcakes, de repente una mamá de la misma escuela donde estaba la cafetería, Ajá. y no, ¿será que me hace un pastel? Y yo, ay no, yo no puedo. Entonces yo la primera vez lo rechacé, pero me dice, Ay, tenés no. la capacidad. Entonces ahí fue donde me hundí en YouTube, ¿verdad? Ajá. Porque existían esos miedos, pero al ir viendo cómo el Señor nos llevaba de la mano, o sea, que no éramos nosotros, pues Sí, bueno, él, yo, abriendo las o sea, puertas y exacto, todo. no era como, no, Bien. si yo me lo propongo, lo logro, no, sino que, bueno, si el Señor ha dado aquí, vamos a ir con Él, ¿verdad? Y ahí fue donde nos metemos a los tutoriales y yo empezaba a ver técnicas y hubo inversión, ¿verdad? De tiempo y de dinero, a comprar fondant, a ver, porque no es lo mismo trabajar en fondant en Estados Unidos o en Europa que trabajarlo en Honduras, ¿verdad? Aquí el nivel de humedad es horrible y la ok. humedad es lo que más odia el fondant. Ahí es donde tienen que ir experimentando cómo Exacto. funcionan aquí las cosas. Sí. Exacto. Por el clima y todas las Exacto. circunstancias. Entonces él llegó a ese punto, ¿verdad? Cuando yo a veces no podía o porque no me daba abasto, porque estaba sola con la niña, Ajá. embarazada Ay, sí. y la casa encima, ¿verdad? Entonces él llegaba después de su trabajo a las 5 o dependiendo para ese entonces si había una práctica o una reunión, empezábamos a las 9, 10 de la noche a trabajar. Wow. Entonces él empezó y así igual, las primeras nos quedaban horribles, pero él fue perfeccionando. No, sí, ahí se va Porque a mí perfeccionando, me gusta, pero no tengo el punto de paciencia que él tiene, que un brazo, que una mano. Yo Ajá. miro algo mal hecho y lo deshago y lo vuelvo, y a él a la primera le queda, y yo quedo así como... Sí, porque son la verdad, sinceramente, yo he visto su trabajo, el final, la decoración y todos los queques es increíble. Sinceramente lo es, a mí me impresiona Gracias a Dios. siempre. Gloria a Dios, gracias Ah, al Señor. Imagino que en esto, yo siempre los he visto servir a Dios. No he visto como, ay, se perdieron por un tiempo porque había mucho trabajo, ¿verdad? A través de todos estos años. Ya que han habido circunstancias y todo, pero siempre los he visto ahí. Para mí ha sido algo de mucho ánimo el hecho que se esté empujando un negocio en casa, ¿verdad? Que no es fácil, ustedes ya lo explicaron, no es fácil, hay circunstancias difíciles. Imagino que en el momento da ganas de tirar la toalla, cerremos esto y voy a empezar a buscar trabajo mejor, ¿verdad? Pasó. En cierta manera es más fácil, me presento y tengo un salario y ¿verdad? Que Exacto. estar luchando con todo eso. Pero qué bueno, Dios siempre animándolos. ¿Qué consejo ustedes? Ahora ustedes podían darles, sabemos que la situación del país no está tan fácil, el emprender algo en casa, ¿verdad? Puede ser algo que puede ayudar aún al presupuesto familiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes tendrían para nosotros? Bueno, para empezar, algo que es muy importante es, y nos sirvió a nosotros, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y esto comienza con una búsqueda personal, ¿verdad? Una convicción nuestra, el tener una relación con el Señor. En las mañanas, obviamente no somos perfectos, ¿verdad? Siempre hay altibajos, pero esforzarnos en que esa sea una prioridad de nuestras vidas, porque de ahí es donde viene la capacidad, viene la sabiduría, viene el arte, el ánimo, la fe, la paciencia, todos, el fruto del Espíritu Santo, viene de eso, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
nos ha tocado tomar decisiones en base a esto, decisiones de fe. Para ponerles un ejemplo, nosotros trabajábamos los domingos, todos los domingos, y era bien cansado, ¿verdad? Y hasta estábamos llegando al punto de descuidar, ¿verdad? Nuestra salud, nuestro tiempo con la familia, con las hijas. ¿Y por qué? Porque el domingo producíamos para una empresa que le entregábamos el lunes. A las 7 de la A mañana. las 7 de la mañana, entonces había que producir todo el domingo. Entonces le digo, Paola, no, ya no lo vamos a hacer así, le digo. Vamos a honrar al Señor, necesitamos volver a nuestros domingos de tener un devocional con la familia, de descansar, recargar, honrar al Señor con el día de reposo. Y entonces, ¿y qué hacía? ¿Cómo le explicaba al cliente? Entonces Sí, vengo Sin querer perderlo. sin querer perderlo, ¿verdad? Pero estábamos dispuestos a perderlo, con tal de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hablo con el cliente, le explico y me dice, yo no sé por qué usted trabaja los domingos. O sea, nosotros somos en pro de que busquen el descanso, la familia. La familia es Entonces, importante. nos abogamos porque quisimos, Ajá. ¿verdad? Entonces buscamos el reino de Dios primeramente y el Señor nos honró con eso. En otra circunstancia, un cliente de los grandes también nos pide que hagamos un producto con la bandera del orgullo LGTB. Ajá. Y entonces nosotros dijimos, no podemos hacerlo porque nuestras convicciones no van con eso. Sí. Entonces, bueno, si lo hacemos, probablemente podemos perder este cliente. Pues hay que tomar el riesgo. Entonces lo llamo y le digo y le explico, mire, no podemos hacerlo. Y me dice, estamos en las mismas, me dice. Y yo solo recibo órdenes de arriba. Entonces buscamos la forma de que no lo hicimos otra cosa. Pero el Señor bendijo siempre las decisiones, ¿verdad? Que tomamos en base a buscar primeramente Honrarlo a él. Primero. Entonces, ¿qué consejo podemos darle a personas que tal vez están o sin trabajo o están con deudas y necesitan esa fuente de ingreso extra? Pues lo primero es eso, ¿verdad? Buscar al Señor. Lo otro es la multitud de consejos. En la multitud de consejos está la sabiduría. Okay. Para nosotros siempre ha sido un pilar, ¿verdad? Decisiones grandes, pedir 5 consejos de personas variadas. Entonces ahí podemos encontrar una salida, una esperanza, una guía. Sí. Una guía. Estos consejeros nos van a alinear porque tal vez estamos tan abrumados con que no hay trabajo, estoy en deudas, ¿qué hago? Y puede venir la carne y meternos pensamientos que no son de Dios, pero necesitamos venir a alguien que nos va a compartir la palabra y nos va a dar esperanza. Tal vez ya hablando de cómo producir, yo pudiera decir, encuentren qué es eso que les apasiona, qué es lo que les gusta. En nuestro caso era los postres. Es más, nuestro primer eslogan fue pasión por los postres. Ajá. Porque a ella le gustaba hacerlos y a mí me gustaba comerlos. O sea, esas eran nuestras pasiones, comer y hacer. Diferentes pasiones, ¿eh? Entonces, encontramos la pasión de ella de cocinar y dijimos, convirtámoslo en una herramienta de trabajo. Obviamente que no sea esta pasión algo para satisfacción propia de la carne, ¿va? Sino algo que traiga beneficio tanto al hogar como a otras personas, porque ha sido también una línea nuestra. El Señor nos bendice para bendecir a otros, ¿verdad? Okay. Algo importante también es honrar al Señor con lo que es de Él, con el diezmo. Eso es algo una convicción que por la gracia de Dios siempre ha estado ahí, dar el diezmo. Entonces, encontrar esa pasión, quizás sea pintar, dibujar, escribir, cantar, lo que sea, pero que lo podamos convertir en una herramienta. Ya pedimos consejo, ya descubrimos cuál es esa herramienta, esa pasión, ¿verdad? Y podemos buscar tal vez en YouTube ideas. Hay una lista, una infinidad de ideas en qué negocio. Me llama la atención, César, porque estás hablando de pasión, no necesariamente de ya una habilidad adquirida, porque se empieza con algo, pero se fue creciendo en esa habilidad. Correcto. ¿Verdad? Que algunas veces también se puede parar uno por eso. No es que no sé cómo hacerlo, pero se puede aprender, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí, se puede aprender. Yo estoy leyendo un libro donde menciona eso, ¿verdad? De que muchas empresas grandes
surgieron de esa necesidad, ¿verdad? De pasar por el punto de quiebre donde estar en deudas, apretado y decir necesito ese extra, o quizás sí necesito el extra para pagar los estudios y me gusta hacer esto, hacerlo con excelencia, con pasión, y eso los llevó al plan que tal vez Dios tenía, ¿verdad? Pero la capacidad se va desarrollando. Sí necesitamos algo que mueva nuestro corazón, que diga yo quiero hacer esto por el bien de la familia y para traer un impacto, ¿verdad? a la sociedad. ¿Qué es lo que les ayudó a permanecer en el negocio? Porque ya es buen tiempo bregando en esto, ¿verdad? Y sé que han habido circunstancias difíciles que pudieron haber llevado al punto de decir, bueno, mejor no sigamos y voy a conseguir un trabajo, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que les ha ayudado? Bueno, a través de los años hemos ido modificando el eslogan de nuestro negocio. El primero fue pasión por los postres, ¿verdad? Después pasamos a calidad y sabor insuperables. Pero dijimos, no, suena muy pretencioso, muy orgulloso. Entonces lo dejamos en satisfacción, sabor y calidad. O sea, nosotros procuramos no vender pasteles. Lo que procuramos vender es una satisfacción cuando lo reciben. Ese, qué bonito, ¿verdad? Esa satisfacción, el que lo entreguemos a tiempo, el que demos un buen servicio, que las personas estén satisfechas. Sabor, algo que nos ha diferenciado bastante. Yo creo que tiene que ver con la mano. La mano de ella, porque yo he hecho pasteles y no quedan iguales, ¿verdad? La misma receta y todo, y no queda igual. Sabor y la calidad. Nos hemos esforzado en mantener la calidad. Para nosotros hemos creído siempre que la excelencia honra a Dios e inspira a otros. Cuando hacemos algo y tal vez quedó no tan bonito, decidimos no, hay que volverlo a hacer. Aunque tal vez perdamos un poco, pero sí ganamos experiencia y ganamos esa estabilidad de mantener algo siempre de calidad. Nos esforzamos en eso. Algo que nos ha ayudado es eso, mantener estándares, mantenernos siempre buscando el reino de Dios, manteniéndonos en fe. Y seguir adelante. Y recordar que en realidad estamos haciendo esto para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? No estamos haciendo esto para hacernos ricos, ¿verdad? Sino que estamos conscientes de que este negocio es de Él y para Él. Entonces a veces nosotros tratamos porque a veces nos acaba, a veces nos olvida meter tratados en las cajas de los pasteles. Involucrar esa parte. Sí, siempre honrar a Dios con un verso, con tratados. Sí. Y buscar agradarlo a Él, ¿verdad? Porque la verdad que nosotros lo que queremos a través de cada producto que nosotros hacemos es honrar al Señor, ¿verdad? No estamos buscando la aprobación de la gente, ¿verdad? Sino que estamos buscando honrar y agradar al Señor. Y nosotros pues sabemos de que al hacerlo para Él, pues por consiguiente agradamos a los hombres, ¿verdad? Entonces para nosotros eso ha sido una prioridad, de que este pastel o que estoy haciendo es para entregárselo al Señor. Es como un norte, ¿verdad? Que se mantiene el negocio en línea, hacia dónde va, siempre es honrar a Dios, y eso impacta todo lo que se hace. En la práctica, en el diario, cuando ya se está haciendo el cake. A veces hay frustraciones porque tal vez hay algo que para nosotros es nuevo y estamos como en eso, que estamos aprendiendo con alguna figura o con algún ingrediente que tal vez no lo manejamos muy bien. Pero ahí está como, no, esto no le agrada al Señor, ¿verdad? O sea, y en general, ¿verdad? Eso nos ayudó durante todos estos años. También cuando tuvimos el obstáculo que no estábamos legales, por decirlo así. Sí, hacer toda esa trámite, esa parte. Hacer todo eso porque sentíamos que no podíamos crecer. Pero ya estábamos llegando a un punto que estamos viendo que estamos creciendo. Claro, tenemos que constituirnos. Esa es parte del crecimiento, ¿verdad? Ir poniendo todas las bases. Bueno, ese creo que es un consejo también. El hecho de constituirse y tirarse en serio, eso nos impulsa y nos hace ver más formal las cosas, y Dios abre puertas. Nos ha sucedido. Definitivamente. También, el honrar a Dios nos ha llevado a no aceptar productos o pasteles con elementos indecentes. Nos ha sucedido bastante y les hemos dicho que no podemos hacerlos. ¿Verdad? Entonces eso es parte de también honrar a Dios en hacer lo correcto siempre. Sí, es que al principio impacta todas las áreas del negocio.
¿verdad? Sí. Y yo creo que eso es lo que hace en realidad que lo mantiene a flote Sí. y siguen creciendo Sí. en eso. Quisiera que pudieran compartir con nosotros dónde las personas pueden encontrarlos a ustedes. ¿Cómo se comunica con ustedes para obtener sus servicios? Bueno, nuestro canal más importante ha sido WhatsApp. Ajá. 95740084 Okay. y en Instagram. Facebook. Paos, sí, en Instagram. o ¿Ahí lo Facebook. encuentran cómo? Como Paos. Paos Desserts Ok. en Instagram. En Instagram. A través de esos canales pueden comunicarse con ustedes y poder obtener sus servicios. Ahí Y imagino también consejos. Sí, sí, estamos para servir, para apoyar a los pequeños emprendedores, igual que nosotros, porque no somos perfectos, vamos en el camino, pero estamos para apoyarnos unos a otros. Bueno, yo quiero agradecerles por el tiempo. De verdad que para mí ha sido muy edificante. Estoy retado. Voy a ver qué tengo en casa. Pero yo sé que todos nosotros también hemos sido retados con este testimonio. Honremos a Dios con todo lo que hacemos.